leyendo un poco, habíamos hablado previamente en la preproducción de este tema, y más que entendido, un lector un poco de mirar las cosas que pasan. Y en el ámbito, me pongo en situación para leer, en el ámbito nacional se está hablando hoy de por lo menos 4 o 5 factores que están incidiendo en el tema dólar. El tema dólar y el tema inflación son, podríamos decir, los dos elementos del problema de la enfermedad económica argentina de hace muchos años. La inflación tiene más de 70, 80 años, empezó prácticamente con el proceso de sustitución de importaciones en la década del 40, y el dólar, como elemento que utilizamos los argentinos o una parte de los argentinos, algunos no hemos visto casi ningún dólar en nuestra vida por ahí, básicamente viene de los años 90. Usarlo básicamente como un elemento de ahorro y para los de mayor poder adquisitivo, obviamente, como un elemento que trabaja un poco el tema de la especulación financiera, más allá de lo que se utiliza habitualmente cualquier divisa internacional para el comercio exterior. Entonces, en el caso del dólar, hoy vos ves que está planchado en los últimos 2 meses aproximadamente. La Argentina pasó el año pasado por abril, mayo, una situación muy crítica. El gobierno nacional, después de perder el aporte de sectores privados que estaban desde el exterior ayudando con el endeudamiento para cubrir los agujeros de la economía argentina, tuvo que volver al Fondo Monetario, el gobierno argentino, Fondo Monetario Internacional. Con eso se aplacó la crisis de abril, mayo del año pasado, pero el dólar siguió persistentemente subiendo, producto de los juegos de los sectores especulativos que esperan un dólar más alto. El dólar a 40 hoy se supone, la mayoría de los entendidos dicen, no, el año que viene, una vez que pasen las elecciones, 80, 70, 90. Hay quien dice que hoy el dólar está bajo y que debería estar en 50 y tantos pesos. ¿Qué está pasando en este momento? Uno puede dividir por lo menos 2 grandes cuestiones. Una es la política y otra es la economía. Por el lado político, se paraliza desde los que tienen el negocio del dólar de alguna manera manejado, los grupos económicos que manejan el dólar cotidianamente, se está paralizando la suba porque se están viendo 2 cuestiones. Por un lado, Macri mejora, el presidente de la Nación, mejora su posición en los últimos tiempos frente al establishment, frente al poder económico, sobre todo al nombrar a Miguel Pichetto como candidato a vicepresidente. Es la pata peronista que siempre juega para ciertos sectores como que, bueno, si no tenemos un peronista en el gobierno no podemos estabilizar al país. Macri va a tener después de noviembre o diciembre, si llega a ganar, una situación económica muy complicada que la podemos explicar un poco más en detalle posteriormente. Por otro lado, se está viendo que Alberto Fernández, al tenerla a candidata a vicepresidente, a Cristina Fernández, no es tan cuco como parece. Entonces, como que, en el análisis político, uno cuando vio que Cristina quedaba como candidata a vicepresidenta, la idea era, bueno, ella le está avisando a su gente que el kirchnerismo histórico ya no vuelve, que vamos a ir a una cosa más de centro-derecha, más dentro de los carriles en los que el macrismo ha impuesto a la sociedad argentina en los últimos 4 años. Y si Alberto Fernández llega a la presidencia, un detalle que hay que aclarar de entrada, el que va a gobernar va a ser él. La historia de que puede ser un títere de Cristina, no existen esas cuestiones. Alberto Fernández va a gobernar, va a haber algún poder accesorio de la cámpora, sobre todo en los sectores relacionados con la legislatura, pero nada que no pueda manejar el propio peronismo dentro como factor de poder. Entonces, desde el punto de vista de la política, para el establishment, para los sectores de poder económico, para la élite del poder económico, el reposicionamiento positivo de Macri y
la presencia de un Alberto Fernández que de alguna manera le está garantizando cierta gobernabilidad no populista, hace que estén un poquito más tranquilos. Cualquiera de los dos que gane, con variantes, probablemente lleve el país por donde a ellos les interesa que vaya. Eso por el lado económico, por el lado político. Por el lado económico, podemos marcar 2 o 3 cuestiones. Por ejemplo, el dólar hoy está planchado porque hay muchos dólares. ¿A qué se debe esto? A varias cuestiones. En el ámbito internacional hay una crisis en desarrollo a nivel de la economía mundial, países que están deteniendo su desarrollo, su crecimiento económico, particularmente Estados Unidos tiene una situación de esa característica, y el gobierno norteamericano, a través de la Fed, la Reserva Federal, que es el Banco Central norteamericano, ha decidido mantener tasas bajas o bajarlas aún más. ¿Qué significa que tasa de interés sea baja? Que cualquier inversor está pensando ahora que no le conviene ir a Norteamérica a invertir en la especulación financiera. Y mira hacia el sur y ve las tasas argentinas, que son altísimas. Entonces vienen dólares acá. Esto reorganiza lo que se llama el carry trade, que es la llegada de dólares extranjeros, aparece una gran cantidad de dólares en el mercado y el dólar, como mercadería que está relacionada con la oferta y la demanda, empieza a bajar o se mantiene estable. Recordemos que en la Argentina el dólar nunca baja, salvo cuestiones coyunturales de hoy para mañana. El dólar siempre a la larga sube. De un año para el otro, de un lustro para el otro, el dólar siempre sube. Pero ahora está planchado. Vuelve el carry trade entonces, vuelven los dólares del exterior, que en otra época se habían ido cuando Donald Trump había dicho subamos la tasa de interés en Estados Unidos. Ahora la están bajando y eso hace que esos dólares especulativos que buscan buenas tasas donde colocar a plazo fijo, a corto, mediano plazo, están volviendo a la Argentina. Eso es especulación económica, especulación financiera, perdón. Los agrodólares, es decir, los dólares del sector del campo que está volviendo a liquidar después de vender la cosecha en el exterior. Aquí se está hablando de 6.000 millones de dólares o un poco menos en los últimos meses. Eso también genera dólares en el mercado. Y podríamos señalar el otro detalle, que era dentro de la especulación financiera, el hecho de que el gobierno, para mantener un poco bajada la tasa de interés, la tasa de inflación, está emitiendo también letras de tesoro, letras de liquidez que se llaman las LELIQ. Los compradores de esas letras las compran, mantienen una cantidad baja de dinero en circulación y eso intenta frenar de alguna manera la inflación. Con estos elementos de coyuntura actual están sobrando dólares que vienen, algunos de afuera, otras de la liquidación del negocio de la venta de agropecuarias, de la exportación agropecuaria, y otras que vienen por el manejo del carry trade, de la cuestión de la especulación financiera específica. Con esos elementos, más la política, que de alguna manera están viendo los factores de poder, que si gana Alberto no es tan grave, y que Macri no está perdido todavía, porque hasta hace un par de meses atrás Macri medio que estaba perdido, hoy no se sabe si está perdido en primera vuelta o si va a perder el balotaje, producto básicamente de las cuestiones económicas, que el país está realmente en una situación crítica. Eso es lo que de alguna manera hoy en esta coyuntura vos podés decir, bueno, el dólar está planchado. Pero pensando esto siempre que después de octubre o después de diciembre, lo que te dicen todos los economistas, la economía con este dólar no funciona, va a subir y el tema es cuánto va a subir. Si vos me preguntás a mí cuál de los dos, a ver, a Macri seguro no lo voto porque yo voy a desaparecer, me considero clase media. Con el kirchnerismo ya tuvimos una experiencia. Qué sé yo, si vamos al balotaje, yo digo, a ver, ¿quién de los dos me puede garantizar la sobrevida como clase media?
y capaz que Alberto. Entonces lo voy a pensar entre el blanco, en el balotage, entre un blanco y un Alberto. Pero con una cuestión. A mí Macri me garantiza que voy a desaparecer como clase media, Alberto no me garantiza que voy a permanecer como clase media, solo me deja alguna esperanza por ahí perdida. La característica objetiva del capitalismo argentino, si quiere sobrevivir, es que terminemos siendo como algunos de estos países que yo te decía de América Latina, donde todo el empoderamiento que de Perón para acá tuvieron los sectores del trabajo va a desaparecer. Pensá hoy la discusión que hay en este momento actual entre el secretario general de la Asociación Bancaria y el presidente de Mercado Libre. Esa es la pelea entre la clase obrera y la nueva clase capitalista del país que se viene, donde esta nueva clase capitalista tiene mucho más poder para imponer, ¿qué cosa? Flexibilización, bajos salarios, no incumbencia de los sindicatos dentro de la empresa. Pensemos que los 4 o 5 puntos que hoy están en discusión son el acuerdo con la Unión Europea, que va a empezar tarde, pero va a empezar, y Argentina se va a reconvertir mal para las pymes. Primer sector de clase media que desaparece o que queda muy golpeado. Las pymes con estos acuerdos, los tratados de libre comercio con la Unión Europea y con Estados Unidos. Hay que reconvertirse, la mayoría probablemente no lo pueda hacer. El segundo tema, la reforma laboral, que implica básicamente flexibilización y sacar en la institución fundamental del sistema capitalista, que es el capital, es decir, esa relación que hay entre el poder del capitalista y el sector de los trabajadores. Sacar el empoderamiento que tenía el sector de los trabajadores hasta aquí, por ejemplo, a través de paritaria y a través de sindicatos. La reforma laboral implica todo el poder para el sector del capital, poco o nada para el sector del trabajo. Eso es Chile. Eso es Chile. La reforma jubilatoria implica básicamente eliminar el sistema jubilatorio actual de reparto y avanzar fuertemente hacia un sistema de capitalización que favorece al sector financiero, el gran ganador de la Argentina que se viene. Eso también sigue siendo Chile, es volver a las AFJP o las AFP que tienen en Chile y en casi toda América Latina, las AFORE en México, las AFP en Perú, etcétera, etcétera. Es la reforma que hoy quiere hacer, por ejemplo, Bolsonaro en Brasil. Tenemos Tratado de Libre Comercio, reforma previsional, reforma laboral, se me está escapando alguna otra reforma que anda por ahí dando vuelta, dólar que va a saltar, cuando el dólar salta pega un golpe muy fuerte sobre el salario, y cuando todo esto esté funcionando, con el desapoderamiento, por decirlo así, o la pérdida de empoderamiento de los sectores laborales, entonces la inflación va a bajar. Porque nuestra inflación, a diferencia de lo que dice la academia, no es por emisión demasiada de dinero por parte del Estado. Nuestra inflación se instala en la década del 40, de Perón para acá fundamentalmente, porque es una puja redistributiva entre el capital y el trabajo en el ámbito de la circulación de las mercancías, para compensar desde el capital la pérdida de empoderamiento que tiene por vía de las paritarias y de la formación de salarios. El tercer tipo de inflación que hay, primero la emisión, que no es todo, segundo la puja distributiva, que es la fundamental en nuestro país por lo menos. El tercero es la expectativa inflacionaria. Cuando vos tenés pico de inflación y por las dudas recarga 10% más por las dudas. La expectativa inflacionaria, que también es otro de los factores que juega. Pero en la Argentina, el que tiene que destruir el sistema para evitar la inflación es la puja distributiva. Y eso se destruye destruyendo la capacidad de negociación salarial de los sectores del trabajo. Por ahí pasan estas cuestiones. Entonces, hoy, dólar quieto, inflación que sigue fuerte, aunque bajando en los últimos meses, y todas las reformas para después de diciembre, lo único que hacen es
Lo que hizo el sistema político y económico es llegar a un acuerdo. Bueno, gane quien gane, Alberto o Mauricio, de aquí por lo menos hasta las PASO y un poquito más allá, si Alberto se porta bien, hasta octubre y noviembre, vamos a estabilizar esto. Después, el que gane nos tiene que prometer toda esta agenda de redefinición del poder en favor de las élites dominantes. Con Mauricio está claro que esto va a ser así. Con Alberto para mí también está claro. Lo que pasa es que todavía no lo tienen tan en claro las capas medias que votan a Mauricio y que van a desaparecer, y las capas obreras y populares que votan a Alberto y que creen que todavía hay tiempo para volver a antes del 10 de diciembre del 2015.